Que Sí, hoy más debate que tertulia, porque ha habido enfrentamientos. Sí, sí. Bueno, nada, decir que sí que es cierto que hay que tratar la sexualidad con mucha naturalidad, pero sí que es cierto que también genera una serie de consecuencias que son lo suficientemente serias como para tomárnoslo con seriedad, y que se vaya a las aulas intentando explicar esta seriedad y también, por supuesto, en la etapa de la evolución del niño que sea necesaria. Además, hay que recordar a todos que sexo siempre es sexo, sexo seguro. Siempre sexo seguro. Que las cifras de SIDA se siguen disparando. Sexo con cariño y sin utilizar a la otra persona y sin convertirlo en abuso de poder y respetando a la otra persona y convirtiéndola en parte de la relación y utilizándolo como una extensión de una relación afectiva y millones de sexo con magia. ¿Tú sabes lo que es quedarse sin brazos? Pues no. Es que a lo mejor yo lo experimento porque me he bueno, pues luego me está amenazando pues con luego eso. Nos lo cuentas. Entonces yo espero Hay una canción muy bonita de Javier Gurruchaga que es El hombre sin brazos del circo. Gracias, Regino, como cada semana. Gracias, Marta, y gracias, Cristina. Gracias Muchas gracias a todos por darnos este rato tan entretenido. Estamos sobre una plataforma de hielo flotante, pero no es una plataforma flotante de hielo plano. Es hielo que se ha acumulado, que ha sido empujado hacia arriba y que se ha roto en grandes bloques. Ser responsable significa muchas cosas. Es decir, la autoestima se trabaja de muchas formas y a lo largo de todo el proceso educativo. En clase de matemáticas no se suele hacer, aunque también es obligatorio. Aunque sería obligatorio, pero están en las horas de tutoría, están millones de otras horas escolares. Es decir, y entonces... Da igual, si yo no tengo que decidir, a cuántas horas semanales, ni en qué curso, sino que sí que considero que es necesario que se trabaje la sexualidad porque está generando una serie de problemas en nuestra sociedad lo suficientemente graves. Sí, pero yo ahí no te he discutido nada, me he preguntado si hay una asignatura evaluable de sexualidad. No. Regino, yo te respondo una pregunta que has hecho antes y que has planteado antes. Yo creo que todos tenemos una cierta edad en la que tenemos más incógnitas acerca del sexo y que todos nos preguntamos más cosas acerca del sexo en una edad determinada, a los 14, a los 15 años o a los 6. A los 6 años yo pensaba perfectamente en David el Nomo y en Lisa, en llegar a mi casa y ver mundos de Yupi o Barrio Sésamo. Bueno, pues no pensaba en otras cosas. Precisamente sobre los 4, por ejemplo, ahora tampoco pienso en otras muchas. Pues precisamente sobre los 4, como en psicología evolutiva, sobre los 4 es precisamente la edad de descubrimiento de la sexualidad y de la diferencia sexual, por ejemplo. O sea que los 4 años es una edad perfecta para parte de la educación sexual. Pero no es más... Pero vamos a ver, estamos de acuerdo todos en que hay que hablar de sexo, ¿no? Hay que hablar de sexo en las aulas, hay que hablar a los niños de todas las edades. Vale, no vamos a entrar en discutir si con una asignatura de 3 horas durante toda la vida o... No vamos a entrar en eso, pero sí que vamos a entrar en que un maestro o una maestra no está capacitado en muchas ocasiones, a no ser que se haya preparado para hacerlo. Entonces, vamos a pedir que, por favor, si a los niños y a las niñas que les van a hablar de sexualidad, que lo hagan con una serie de criterios y con una formación adecuada, porque no todo el mundo puede hablar de sexo. Evidentemente, pero de todas formas, vamos a ver, a lo que a Cantabria se refiere. En Cantabria podríamos tener 3 niveles en estos momentos. Los centros educativos donde se obvia la sexualidad. Los centros educativos donde hay personal que en principio y dentro de su competencia docente se considera preparado para hacerlo, lo harán mejor o peor, pero creo que hay mucha gente muy preparada para hacerlo, y los sitios donde la gente que no sabe cómo afrontar el tema llama a centros como el Consejo de la Juventud o la Cajiga o algún otro centro, y son esos especialistas los que imparten la educación Hablaremos sexual. También de manera muy puntual. Muy interesante. Y además, si es tan importante, hay cantidad de centros a donde va, por ejemplo, pero en cualquier caso no lo hagamos de forma en los centros puntuales, sino que realmente nos lo tomemos como una preocupación y que se introduzca dentro. Básicamente los centros donde se hace eso, esa preocupación existe. Y también hay una cosa que a mí, por ejemplo, desde el punto de vista de una asignatura, me preocuparía, y que sería que convertirlo en una asignatura aparte significa precisamente dar una antinaturalidad y un síntoma de especialidad a la sexualidad que no debe tener. La sexualidad es algo natural, cotidiano, y debe estar tratado como algo natural y cotidiano. Pero que se trate, no como en la también hay que trabajar muchas de las asignaturas transversales que no se trabajan. Hablaremos ahora de cómo se comportan los jóvenes en un aula cuando se habla de sexo, por ejemplo, que también es un punto creo que muy importante, y a veces bueno, pues para mí personalmente, Regina me acaba de decir que los jóvenes reaccionan de una manera se ponen nerviosos, no... Bueno, hablaremos ahora de eso porque ahora damos paso a sus opiniones, a sus llamadas, que ha habido muchas llamadas en el
9075. Y alguien que sabe mucho del sexo, bueno, aparentemente, porque también de mucho de boquilla, es Dinio. Dinio. ¿Cómo que de boquilla? Bueno, yo creo que es mucho de boquilla, lo tuyo es mucho de boquilla. Cuéntanos rápidamente lo que opina la gente en Cantabria. ¿Se debe implantar la educación sexual en las aulas? Bueno, pues hay muchas llamadas, Jesús, y hasta no son de boquilla, ¿eh? Cuéntame. ¿Sabes? Adolfo, menos teoría y más práctica. Adolfo. Directo al grano. Consuelo, sí se debe dar las clases, pero apoyado siempre por padres. Sin comentarios. Consuelo. Luis, así se ahorran trabajo los padres y así pueden debatir con los de la calle. Bueno, o es una forma de normalizarlo todo Sí, eso, bueno, ¿no? esto eran todos de Santander, Jesús. De Bueno, Santander. Antonio de Santander. A Antonio yo creo que le ha fallado un poco el subconsciente, ¿sabes? Porque dice, ya tenemos bastante sexo por televisión para que también nos lo metan por las aulas. Eso de que nos lo metan por las aulas, no sé. Bueno, Marisa Astillero, piensa. Es algo que debería tratarse en la intimidad, de padre a hijo, porque me parece un tema demasiado individualista. Bien. Roberto, yo cuando era joven estuve muy desinformado y me trajo más de un problema. Información ante todo, por favor, sí. Rubén de Torrelavega. Más vale prevenir que curar. El sexo no es nada malo. No es nada malo, nadie ha dicho nada, del contrario, ¿eh? Pero, coño, en esa ¿cómo va tertulia. a ser malo? Pues si no estamos todos de acuerdo. Bueno, y ya para finalizar... Es malo la desinformación, es malo el no saber qué pasa con las cosas. Pues claro que sí. Hay Cristina ahí poniéndome la cuenta, Cristina. No, iba a Y decir sobre todo hay que que... ensayar, Jesús, hay que ensayar, porque si no ensayas como todo, ¿eh? Se va aprendiendo, esto es como montar bicicleta. Bueno, y ya para finalizar, Rosendo de Cueto. Rosendo, ¿Qué ha ¿qué dice dicho? Rosendo acerca de este tema? Pues ha dicho una cosa, no sé. Poner el sexo en las aulas y en mi barrio también, que mojamos menos que en una película de Marisol. Aquí en las máquinas de preservativos tenemos que poner la oferta del 2x1. Bueno, pues un vaso para Rosendo, un saludo muy fuerte No sé, para lo todo de Cueto, Cueto se van a bojear. que sé que nos sigue. Oye, además. Jesús, una cosa que me dice a mí de mi colgante y el que lleva puesto ahí, Cristina, ¿qué? Bueno, pero Cristina es muy Cristina, Claro, Otero. coño. Y ella va, pues, es Cristina Otero. ¿Qué quieres que yo le diga? Aquí Yo hay libertad paro. de opinión, Yo paro el 20 y se da cabida a todas las opiniones. A ver, así. A ver, que no haya Ahí brillo. estamos. ¿Qué vas a hacer para el próximo 20 de junio? Yo ir a la manifestación. Bueno, claro. pues es una opinión más. Es una opinión más. Por retomar otra vez. Sí. Recordar que el La gente que consejo- mayoritariamente piensa que hay que naturalizarlo, que hay que, bueno, pues hablarlo en las aulas para de esa manera la gente pueda... ¿Me dejáis solo? Bueno, pues pueda, de una manera normal y corriente, pueda verlo como algo natural. Antes de seguir con el debate tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo te llamas? Roberto, ¿Desde dónde, Roberto? desde aquí de Santander. Roberto, ¿se ha de implantar esto de la educación sexual en las aulas como algo normal, como una literatura o matemáticas? Pues yo creo que no. No. No, y te cuento por qué. ¿Piensas como Regino? Así es. Cuéntanos, Roberto. Pues yo creo que no porque, bueno, nosotros mandamos a nuestros hijos al colegio para Sí. que les enseñen pues unas asignaturas, algo que creo que les puede valer en la vida para algo. Y bueno, pues ¿por qué no vamos a enseñar nosotros en nuestra casa en el momento que nosotros queramos, no cuando los profesores digan? A lo mejor a mi hijo no me interesa que le cuenten ciertas cosas en ese momento. Entonces, bueno, pues por eso creo que en las clases no. Prefiero en mi casa. Pero ¿no cree que los hijos, a veces hablando de sexo, no tienen una comunicación muy fluida con los padres? Pues en ese momento es a lo mejor en el que tenemos que desvelarle ciertos aspectos o ciertas características del sexo. Cuando ellos empiezan a preguntar o cuando ellos empiezan bueno, o nosotros damos cuenta que ellos empiezan a preguntar de esa manera. Pero es que en las clases lo veo un poco con mucha libertad por parte de los profesores o de los docentes para que se lo enseñen a mi hijo cuando ellos quieren. Roberto, muchas gracias por tu opinión. Ahí queda. A vosotros, Un gracias. saludo muy fuerte. Buenas Hasta noches. siempre. Gracias. Era la opinión de Roberto Perdona. que no opina, pero bueno, pero que también en cierta manera no no he defendía dicho la eso. posibilidad de Mucho implantarlo menos. como algo natural, ¿no? Por cierto, ¿cómo es la reacción de los jóvenes hablando de sexo en un aula? ¿Cómo puede ser? Regino. En general se sienten incómodos. ¿Pero por qué? Yo no creo. Aparentemente los depende jóvenes se echan para adelante para No, hablar de depende sexo, de las ¿no? edades y sobre todo depende con la seriedad con que lo trates. Si estás hablando de choteo y demás, sí que sueltan sí se sueltan, pero hablando seriamente de sexualidad, hablando de repercusiones, de lo que ocurre, de lo que tiene que ser una sexualidad responsable y demás, pues tienen dudas que al final les da vergüenza también tener esas dudas, porque se supone que están tan informados Que que no tendrían que deberían saberlas. tenerlas. Entonces también eso
Ahí hay una pequeña. Yo también quiero hacer un inciso, y es decir, que en el Consejo de la Juventud de Cantabria damos preservativos. Es muy importante. Y No, están para todo el que es mundo muy importante, que a veces hay pasa por jóvenes ahí, que no que tienen estamos, pelas para comprarse claro, un condón. que estamos en y David que y Velarde pueden irse número allí 13 gratuitamente, y es que verdad. pueden ir por allí a recoger. Y a veces, no solamente el dinero, sino la vergüenza que, bueno, pues que muchos jóvenes tienen para ir a una farmacia y decir, por favor, un paquete de condones, de preservativos. Bueno, pues que en el consejo los pueden adquirir gratuitamente, que a veces es un puente de libertad y, bueno, pues de facilidad. Regina. Iba a hablar Marta, que no la dejas. Marta, venga, por ello. A ver, ¿qué quieres que os cuente? No, a mí lo que sí que me parece es que... Que me va a matar. te va a matar. Faito me va a matar ya. ¿Quién ya? El regidor me va a matar. Más Marta. No, yo lo que creo es que sigo pensando que hay ciertas edades en las que una persona está muy desorientada, o sea, y tiene una carencia de información. Eso es que está clarísimo. Yo creo que todos hemos pasado por esa etapa. Es cierto. Y a mí sí que me Algunos parece... seguimos en ella. A mí sí que Algunos me parece seguimos en ella. muy importante la figura de una persona, un educador, un orientador, como lo queráis llamar, o sea, que tú puedas contar con esa persona para que te resuelva ciertas dudas. Y bien es cierto que, como habéis dicho vosotros, si hay una clase y la gente tiene vergüenza, pues oye, pues nada, dices, bueno, pues entonces si no lo quieren hacer en público porque les da vergüenza preguntar delante de sus compañeros, que estaría bien que esa persona, pues dices, bueno, pues si no quieres delante de todo el mundo, o sea, digamos que el joven tiene que sentirse que está arropado, o sea, que hay alguien que le puede ayudar. Que puede ayudarlo, que pueda informarle, que le puede ayudar, porque orientarle. es que cuando te surge una duda es que te da mucho palo. Un soporte, Y ya, además. bueno, ya no hablemos en Claro. casa, en casa. Yo, por ejemplo, tengo la suerte que mi madre, pues en mi casa sí se habla de sexo, pero es que yo he hablado con mucha gente, con muchos jóvenes, en mi casa no se habla de sexo. Y digo, O que vamos los a ver, padres quizá lo o ven que como los algo padres- tabú y que quieren quitarlo. Claro, pero es que dicen, No, o bueno, que a los es que padres los también les padres da no vergüenza. quieren, Por les da eso, vergüenza que voy. o no están formados. También También es cierto, es ¿no? una cosa muy importante. ¿Cómo puede afrontar un padre el hecho de educar? ¿Cómo le educas a...? Yo, vamos, ¿Cómo le le pongo- dices? Es muy difícil. Es cierto. O sea, Regina, una última frase. No, yo simplemente que dar naturalidad y que es importantísimo que en cada momento del sistema educativo, adaptado a los conocimientos, al desarrollo, a la madurez del niño, del joven o del adolescente, se le dé la información correspondiente que expertos en educación, que a veces no son precisamente los padres, contra lo que decían en la llamada, con todos mis respetos, es decir, saben exactamente en qué momentos sus alumnos están preparados evolutivamente, psicológicamente, para recibir qué información. Cristina, Sí. cierras el debate. Cierro el la debate, tertulia. qué bien. Empiezo y Hoy acabo. más debate que tertulia, porque había Sí, enfrentamientos y... sí. Bueno, nada, decir que sí que es cierto que hay que tratar la sexualidad con mucha naturalidad, pero sí que es cierto que también genera una serie de consecuencias que son lo suficientemente serias como para tomárnoslo con seriedad y que se vaya a las aulas intentando explicar esta seriedad y también, por supuesto, en la etapa de la evolución del niño que sea necesaria. Además hay que recordar a todos que sexo siempre es sexo, sexo seguro. Siempre sexo Claro. seguro. Que Más las cifras de cosas. SIDA Y más, se siguen con disparando. Sexo con naturalidad, cariño y con sin cariño. utilizar a la otra persona y sin convertirlo Bueno, también en un, es en un abuso abuso de poder sin y- abuso de poder y Exactamente. respetando a la otra persona y convirtiéndola en parte de la relación y utilizándolo como una extensión de una relación afectiva y millones Regino, de sexo con ¿tú magia. sabes lo que es quedarse sin brazos? Pues no. Es que a lo mejor yo lo experimento porque mi Bueno, regidor pues luego ya me nos- está amenazando pues con luego eso. nos lo cuentas. Entonces yo espero de Hay una la canción muy bonita de publicidad Javier Gurruchaga que es contener- sobre el hombre sin brazos del circo. Te puedes dedicarlo a Gracias, Regina, como cada semana.